Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial en el que realizaremos un dibujo a partir de una fotografía utilizando diferentes filtros y algunos pinceles. Mi nombre es Fer Guerrero y ya comenzamos. Bien, tenemos ya lista nuestra fotografía sobre la que vamos a trabajar para crear un efecto de dibujo a través de diferentes filtros. Vamos preparando lo siguiente. Nuestra capa fondo, que inicialmente está bloqueada, voy a desbloquearla, doble clic, elegimos OK, la vamos a renombrar, le vamos a dar el nombre capa base. Lo siguiente será hacer dos copias de esta capa. Presionamos Control J en dos ocasiones, ya tenemos dos copias. Bien, esta capa de arriba le vamos a asignar el nombre bordes. La capa que sigue, la segunda capa, le asignamos el nombre sobre exponer. Bien, nos colocamos en la capa de más arriba, en la capa bordes, y vamos a asignar una desaturación. Para ello nos vamos a ir a menú imagen, ajustes, desaturar. Y enseguida vamos a ajustar los niveles, pero vamos a hacerlo mediante el comando curvas. Para ello presionamos Control M. Control M va a abrir el cuadro de diálogo de curvas, y aquí simplemente vamos a mover esta línea curva ligeramente y un poco hacia abajo y un poco hacia arriba. Con esto logramos un poco de contraste. Voy a activar y a desactivar para que veamos la diferencia. Bien, eso nos va a ayudar a la hora de crear el efecto dibujo. Decimos OK y listo. Enseguida, esta capa la vamos a convertir en un objeto inteligente con la finalidad de poder aplicar algunos filtros y queden editables un poquito más adelante. Para ello vamos a dar un clic derecho sobre la capa bordes y elegimos convertir en objeto inteligente. Y listo. Hacemos un duplicado de esta capa, presionamos Control J, ya tenemos una copia. A esta copia le vamos a asignar el nombre carboncillo. Enseguida vamos a apagar estas dos capas que están en escala de grises, no las vamos a ocupar ahorita, y nos colocamos sobre la capa sobre exponer. A esta capa le vamos a asignar una capa de ajuste de tipo tono saturación, mediante el cual vamos a desaturar. Nos colocamos en saturación y llevamos hasta la izquierda. Vean que la imagen se desatura, esto es que nos lleva a escala de grises y listo. Enseguida nos colocamos en la misma capa sobre exponer y vamos a invertir la imagen. Para ello presionamos Control I. Control I, invertimos los valores de color de la imagen, pero como tiene una capa de ajuste de tipo tono y saturación y está desaturada, la imagen se ve en escala de grises. Enseguida, esta capa la vamos a convertir también en un objeto inteligente. Para ello damos un clic derecho y elegimos convertir en objeto inteligente. Recuerden que esto que estamos haciendo de convertir en un objeto inteligente nos asegura, en primera, que la imagen cuando se llegue a transformar, se llegue a modificar en tamaño, que no va a ser este caso, pero cuando se llegue a transformar nos va a permitir mantener la calidad de la imagen. Y en segunda, vamos a aplicar más adelante algunos filtros inteligentes que nos permitirá modificar los valores y parámetros de esos filtros. Después aplicamos un modo de fusión de tipo sobreexponer color. Observen que la imagen casi se pierde, solamente van a ver algunos manchones. Si están trabajando con alguna otra imagen y no se alcanza a ver ninguna parte de la imagen, no se preocupen, esto es normal. Vamos a hacer que se vea mediante un filtro de tipo desenfocar, desenfoque gaussiano. Aquí vamos a jugar con los valores de tal manera que veamos que se acentúan un poquito más los bordes, los detalles de la imagen. Vamos a dejarlo en un parámetro de unos 15 píxeles. Elegimos OK y el siguiente paso será colocarnos en la capa bordes, la vamos a activar. Sobre esta capa bordes vamos a aplicar ahora un filtro de bordes resplandecientes. Para ello vamos de nuevo al menú filtro, entramos a la galería de filtros, voy a reducir un poquito la imagen para apreciarlo mejor y aquí vamos a aplicar un filtro de tipo bordes resplandecientes. Jugamos un poco con los parámetros, vamos a irnos en anchura del borde al nivel más bajo, que es 1, en brillo de borde dejaremos un valor más o menos medio, quizá un 12, y en suavizado lo dejamos también en un valor aproximado de 10 o 12. Bien, con eso será suficiente, decimos OK. Con esto logramos resaltar un poco más lo que son los bordes de la imagen y enseguida aquí aplicamos una capa de ajuste de tipo invertir.
Pero esta capa de ajuste de invertir, vean que está aplicando a todas las capas que están hacia abajo. Queremos que solamente aplique sobre esta capa bordes. Para ello, la incorporamos como un grupo de recorte. Nos colocamos en la unión de la capa invertir y la capa bordes, presionamos la tecla Alt. Cuando sale ese puntero con una flecha hacia abajo, damos un clic. Vean que aparece esta pequeña flechita apuntando hacia abajo. Eso indica que esta capa se ha incorporado como un grupo de recorte junto con la capa de abajo, que es en este caso la capa bordes. Enseguida sobre la capa bordes nos colocamos en ella y aplicamos un modo de fusión multiplicar. Vamos ahora a la última capa, que es carboncillo. La activamos y aquí tenemos que verificar, antes de aplicar el siguiente filtro, que nuestro selector de colores se encuentre en blanco y negro. Negro arriba, negro en color frontal y blanco en color posterior. Si no es así, presionando la tecla D se va a colocar automáticamente negro y blanco. Y si estuviesen invertidos, solamente con presionar la tecla X. Ahora sí, estando negro sobre blanco, vamos a menú filtro, de nuevo a la galería de filtros. Voy a reducir el zoom ligeramente y nos vamos a la categoría de filtros bosquejar y aplicamos entonces el filtro carboncillo. Aquí vamos a asignar valores en anchura de carboncillo. Jugamos con la cantidad de efecto que tiene el ancho del carboncillo. Vamos a dejarlo en un valor 2. En el caso de detalle, vamos a dejar también un valor 2. Y equilibrio de luz y sombra, aquí depende de su imagen. Ustedes van a ver qué tanta luz y qué tanta sombra les es más conveniente. Aquí lo vamos a dejar en un valor como lo tenemos aproximadamente de unos 80-81. Ustedes pueden jugar con los valores y hacer pruebas para revisar cuál es el que más se ajusta al resultado que ustedes desean obtener. Voy a decir OK. Aplicamos enseguida sobre esta capa carboncillo un modo de fusión multiplicar, y vamos a aplicar también un modo de fusión al filtro inteligente que acabamos de aplicar, que fue de carboncillo. Para esto nos colocamos en este pequeño icono que nos permitirá ajustar los parámetros del filtro aplicado, y en modo vamos a aplicar el modo de fusión sobre exponer lineal. Elegimos OK. Aquí entonces vamos ahora a agrupar todas nuestras capas. Para ello nos colocamos en la última capa y con la tecla Shift presionada nos colocamos en la primera. Esto selecciona todas las capas que tenemos entre la última y la primera, y ahora sí, la arrastramos hacia la carpetita de grupos. Ya tenemos un nuevo grupo. Vamos a crear una capa nueva. Esa capa nueva la vamos a colocar debajo de nuestro grupo y la vamos a rellenar con color blanco. Vean que tenemos color blanco en el color posterior de nuestro selector, entonces podemos presionar la combinación de teclas control retroceso. Recuerden, control retroceso va a rellenar con el color que se encuentre en el color frontal de nuestro selector. Ahora sí, estamos ya en la capa nueva. Vamos a renombrarla, le vamos a dar el nombre fondo blanco. Ahora bien, para acentuar aquí los efectos de trazo de lápiz, vamos a colocarnos sobre nuestro grupo y vamos a aplicar una máscara. Pero si damos solamente un clic en el icono de máscara de capa, vean lo que sucede. Se crea una miniatura de máscara de capa con color blanco, y eso quiere decir que está revelando todo el contenido del grupo, puesto que es una máscara aplicada a este grupo. Por lo tanto, estamos viendo todo lo que contiene. Pero el objetivo es cubrirlo para irlo destapando con un pincel. Entonces voy a deshacer aquí. Vamos a hacer lo mismo, clic sobre el icono de máscara de capa, pero vamos a presionar la tecla Alt mientras damos un clic en este icono. Alt clic. Entonces vean que ahora la máscara de capa se creó con un fondo negro, que quiere decir que está bloqueando todo, está enmascarando todo lo que contiene nuestro grupo. Por eso es que no vemos absolutamente nada. Estamos viendo la capa de fondo, que es la capa de color blanco. Bien, es aquí entonces donde vamos a trabajar ahora con un pincel. Nos vamos a la herramienta pincel, vamos a hacer un clic derecho sobre el lienzo para mostrar nuestra galería de pinceles. Aquí yo estoy visualizando los pinceles que ya vienen por default en un tamaño más o menos grande. Si damos un clic en este pequeño engrane, nos va a desplegar un menú donde podemos visualizar los pinceles en miniatura, o podemos visualizar solamente el nombre de los pinceles, o como lo tengo yo en este momento, en miniaturas en grande. Esto es más cómodo cuando trabajamos con pinceles porque nos permite darnos una idea de lo que vamos a obtener al trabajar con ellos. Bien, vamos a elegir un pincel que nos permita hacer trazos delgados y suaves. Vamos a probar pinceles
Es más, vamos a hacer lo siguiente. Para probar pinceles vamos a colocarnos sobre la capa fondo blanco. Voy a apagar mi capa grupo 1 para que no intervenga. Sobre esta capa fondo blanco vamos a probar con este. Se llama inflexible y corto, sin punta plana. Lo elegimos. Si ustedes presentan el pincel sobre su lienzo, verán la forma que tiene. Voy a aumentar un poco el tamaño. Ahí está. En este caso asegúrense que vamos a pintar con negro. Voy a dar un toque, voy a dar un arrastre para ver el efecto que estamos creando. Quizá ese pincel nos puede servir. Voy a probar con otro, quizá el que sigue, que es un pincel de cerdas inflexibles y finas, curva plana. Igual lo presentamos, vean que la forma es diferente. Voy a dar un clic y un arrastre. Quizá este pincel está más cómodo porque son líneas más delgadas y no están tan saturadas. Eso nos va a ayudar a después poder ajustar niveles y jugar con la intensidad de estos trazos. Vamos a dejar este pincel. Volvemos a rellenar de blanco para borrar todo esto automáticamente. Control retroceso y listo. Voy a prender mi capa grupo 1 y me voy a colocar en la miniatura de la máscara que ya habíamos creado. Ahora sí, voy a hacer unos trazos. Y por donde va pasando la punta de pincel, vamos revelando la imagen, puesto que estamos pintando en una máscara. Esto puede ser un poquito laborioso, no se desesperen. Yo ahorita lo estoy haciendo un poquito más apurado, pero con un poco más de detalle y de paciencia podemos lograr un trabajo mucho más interesante. Y vamos a jugar con el tamaño de pincel. Voy a dar un clic derecho, voy a reducir ligeramente el tamaño y voy a aumentar el zoom. Para trabajar sobre esta zona de los ojos voy a reducir un poco más. Consideren hacer trazos muy libres, muy abiertos en ambas direcciones, acentuando las zonas que más nos interesan, las zonas que más nos interesa que se remarquen. Eso es. Voy a aumentar ahora un poquito más el pincel para hacer los trazos exteriores, mucho más grandes, mucho más gruesos. Bien. Bien, vamos a probar de esta manera. Yo creo que ahí puede funcionar. Siguiente paso, vamos a ajustar esta máscara de capa. Voy a dar un Alt clic sobre la miniatura para que veamos el trazo que acabamos de hacer. Es esto. Incluso aquí mismo podemos trabajar, podemos seguir haciendo nuestros trazos. Y les decía que vamos a ajustar los niveles de nuestra capa, de nuestra máscara de capa. Para ello presionamos Control L. Control L, vamos a incrementar un poquito más el contraste. Los medios tonos los vamos a oscurecer un poco más. Eso es, por ahí puede funcionar. Vamos a aplicar ahora una capa de ajuste de tipo equilibrio de color. Nos vamos a icono de capas de ajuste, equilibrio de color. Aquí en equilibrio de color vamos a dar un tono sepia. Vamos a irnos a cargar la imagen hacia los rojos. Y esto va a necesitar cargar los azules hacia los amarillos. Quizá a lo mejor unos 40 aproximadamente. Eso es. Los verdes y los magentas los dejamos en ese valor medio en el que tenemos. Mantenemos la luminosidad y ya va quedando. Enseguida voy a incorporar una imagen de fondo que nos acentúe todavía un poquito más el efecto. Para ello voy a abrir una imagen, presiono Control O. Tengo aquí listo una imagen de textura. Puede ser cualquier otra textura de tipo papel que nos pueda ayudar a resaltar el efecto. Voy a abrir esta imagen. Elijo abrir. Simplemente con la herramienta mover voy a arrastrarlo con Shift presionado hacia mi lienzo. Esto va a hacer que se coloque exactamente al centro. Voy a cerrar este archivo, ya no me sirve, ya tomé la imagen. Y como no rellena completamente nuestro lienzo al que lo pasamos, presionamos Control T y simplemente vamos a crecer la imagen. No importa si se nos deforma, no es notorio, no nos afecta mucho. Listo, presionamos Enter o damos un clic en aceptar los cambios y esta capa la vamos a llevar debajo de la capa fondo blanco. La vamos a desaturar, nos vamos a menú imagen, ajustes, desaturar.
y a mi capa fondo blanco, para que podamos visualizar nuestra capa donde está la textura, le vamos a asignar un modo de fusión de tipo multiplicar. Así esta capa que tiene la textura, vamos a renombrarla, vamos a darle el nombre textura. Y listo. Bien, pues hasta aquí el tutorial.